este mes que es cultura de casa, ¿cierto? Cultura de casa. ¿Ya usted identificó cuál es la cultura que tiene en su casa? ¿Cuáles son esos hábitos que de continuo usted hace en su casa? El término cultura se remonta a la Edad Media, cuando se le usaba para referirse al cultivo de la tierra. Proviene del latín cultus, que significa cuidado del campo, y en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, el término muta por un cultivo de pensamiento, dando el sentido figurado de cultivar el espíritu. Pero volvemos al sentido más original. Son aquellas expresiones, formas de pensamiento y acciones que cultivamos cada día, ¿sí? Entonces ya usted pudo identificar ese cultivo que usted está haciendo todos los días en su casa, de pensamiento, de acciones y de palabra. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos una cultura, ¿sabía? La forma en que nosotros hacemos el orden del culto, eso refleja nuestra cultura. La forma en que nosotros alabamos a Dios, eso refleja nuestra cultura. Hay iglesias que adoran de una forma diferente. ¿Sabe que sí? Hay iglesias, por ejemplo, que no aplauden, y ellos sienten que al no hacerlo están dando una máxima expresión de adoración a Dios. Nosotros somos todo lo contrario, ¿verdad? Entre más y si aplaudes despacito, no estás adorando. Tienes que adorar, que te duelan las manos cuando aplaudes, ¿verdad? No, es un chiste. Pero así somos nosotros en la forma de adorar. Expresamos nosotros lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué más? En la forma en que nosotros exponemos la palabra, ¿sí? En la forma en cómo nos vestimos, en la forma en que nosotros acomodamos las sillas, en la forma en cómo se decora el lugar, se expresa ¿qué? Nuestra cultura. Cada detalle en nuestra casa expresa lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el culto que nosotros damos a nuestro Padre Celestial, de hecho culto viene de cultivo también, expresa cada elemento de lo que nosotros tenemos como hijos de Dios, de nuestros valores. Aquí somos ¿qué? Somos apasionados. ¿Cuántos son apasionados por Dios? No me convenció. Usted que está en casa, usted sí es apasionado. Estos que vinieron hoy no son apasionados. Pero somos honorables, ¿verdad? ¿Qué más somos? Somos conquistadores, ¿verdad? Somos conquistadores. Somos sobrenaturales. Y somos uno. Diga conmigo, somos uno. Somos uno. Quiero decirle algo importante. El número 1 en la Biblia es usado 1898 veces. Imagínense. Es un número que hace referencia a la divinidad. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno. Hace referencia también a una armonía interna de partes o de atributos, a un acuerdo, a perfección. Pero en especial el número 1 nos da una referencia importante hacia la unidad, hacia permanecer unidos. La unidad es un valor muy importante en el reino de los cielos. Si usted busca en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, aún en la concordancia, todo está permeado por este valor de la unidad, ser unidos. En el cielo hay unidad, y como se hace en el cielo, se tiene que hacer ¿cómo? En la tierra. Así que si hoy vamos a hablar de cultura de casa y vamos a hablar de que somos uno, ¿dónde comenzamos a ser uno? En nuestras familias y en nuestra iglesia, en nuestras casas. Tenemos que permanecer ¿cómo? Unidos ahí. ¿Por qué? Porque así es en el reino de los cielos. No venimos a la iglesia solamente a cumplir un requisito, sino a ser influenciados para ir a poner en práctica. Usted no está conectado ahí para perder su tiempo. Usted se conecta para recibir algo que Dios le va a dar y que usted va a poner en práctica en la semana. Así que Dios nos va a hablar esta semana de trabajar en la unidad, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro trabajo, en todas las áreas que Él nos ha dado, porque así es en el cielo. Deuteronomio 4:4, ya lo dije: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Efesios 4 del 2 al 6 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es muy importante para mantener la unidad, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? ¿Cuántos son pacientes? Mira, dice la palabra soportando. Dígale que está a tu lado: yo te soporto en el amor de Cristo. Te soporto, ¿verdad? Pero dígaselo con amor, no con los dientes apretados. Te soporto. No, con amor. Yo te soporto en el amor de Cristo. Dice:
solícitos en guardar la unidad. O sea que la palabra nos enseña que la unidad no solamente es que hoy me siento unido y mañana no me siento desunido. No, la unidad es algo que tenemos que ser intencionales, trabajar, la verdad. Porque hay veces que no me dan ganas de soportar a la persona que está a mi lado. No me habla y ya yo no le soporto ni que me hable una sola vez, ni que me mires, ¿verdad? Vi un meme por ahí que decía, ya no soporto ni cuando respiras. Entonces hay que ser intencionales, es algo que se tiene que trabajar. Dice, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Seguimos leyendo para que vea que la palabra nos enseña de que la unidad, el permanecer en uno solo, es de la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo, para los hijos y para nuestras familias, el que todos estemos en unidad. Ahora, si pasamos del número cardinal y lo pasamos a ordinal, es decir, ahora ya no decimos uno, sino el primero también nos refleja un número divino o un orden divino en este caso, porque es ordinal. Nos da un orden divino para nuestra vida, para nosotros. Porque dice la palabra del Señor que yo soy el primero en Isaías 44:6. Dice también la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, tanto en la parte cardinal y ordinal, en la parte numérica y de orden, Dios nos enseña a ser uno. Y Dios nos está diciendo, yo soy el primero, porque yo soy uno. Y ustedes tienen que ser uno ustedes también. La Biblia nos muestra claramente que este sentir de uno es una prioridad. Y está en Dios. Y Dios quiere que nosotros comencemos a adoptarlas. La unidad va en dos direcciones. ¿Lo sabía? La unidad va en dos direcciones. La dirección vertical, que es con Dios, y la unidad horizontal con los hermanos. ¿Cuál es la unidad vertical? Unidos a Dios, ser uno con Dios. Vaya conmigo a Juan 17:21. Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas son palabras de Jesús a los discípulos, a nosotros los discípulos del Señor. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que permanecer en una unidad. ¿Con quién? Con Él. ¿Cuántos están unidos al Señor? Más vale que todos, ¿verdad? Pero es el deseo de Dios que todos aquí en la tierra estemos unidos con Él en el cielo. Es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque la unidad con Dios tiene un propósito. Diga conmigo, la unidad con Dios tiene un propósito. El hecho de que yo venga a la reunión tiene un propósito. El hecho de que yo doble mis rodillas y ore tiene un propósito. El hecho de que yo alabe tiene un propósito. Cada vez que yo leo la Biblia me uno a Dios. Cada vez que yo oro me uno a Dios. Cada vez que yo alabo me uno a Dios. Cada vez que yo me congrego me uno al Señor. Y eso tiene un propósito. ¿Quieres saber cuál es ese propósito de estar unidos siempre con Dios? Permanecer buscándole. Yo les decía un miércoles, aquí en su presencia te vamos a hartar de que busques a Dios. Porque hemos conocido y entendido de que hay un propósito en ello. No es que las demás cosas no sean importantes. Hay lugares donde tienen un énfasis. Me refiero a lugares con casas de Dios o iglesias, templos o congregaciones que tienen un énfasis muy importante y es muy respetable. Pero nosotros hacemos énfasis en buscar a Dios porque la palabra nos enseña que Él es el primero. Y si yo busco primero a Dios, obviamente tiene que comenzar a surgir un resultado en mi familia, en mi trabajo,
en mi realización como persona, en mis hábitos, en mi forma de adorar, en mi forma de trabajar, en todas las áreas. Entonces, el propósito de permanecer en unidad con Dios, el primero es cumplir el deseo de Dios. Punto. Dios dice: yo quiero ser uno contigo. ¿Yo qué tengo que hacer como hijo de Dios? Cumplir ese propósito de Dios. Dice la palabra: el que se une al Espíritu es uno con Dios. Entonces, el primer propósito es cumplir el deseo de Dios de que nosotros seamos uno en Él. La palabra nos enseña en Génesis de que Dios creó al hombre para tener una unidad con Él. No lo hizo semejante a una plantita, no lo hizo semejante a un burro, no lo hizo semejante, no se rían, ¿verdad? Lo hizo semejante a Dios. El que se ríe porque se siente burro. No sé. ¿Sabe qué es lo difícil ahora? Que yo no sé si usted se está riendo o me está gruñendo, ¿verdad? Pero bueno, fíjese que Dios creó al hombre para tener comunión. Dice que en las tardes Dios venía a hablar cara a cara. ¿Con quién? Con el hombre. Ahora, otro propósito es participar de la divinidad o del poder de Dios con este atributo de la unidad. Usted sabía que cuando usted se une a Dios, usted comienza a participar de ese atributo, gracias a ese atributo, la divinidad de Dios. Yo no estoy diciendo que usted sea un ser divino, pero usted comienza a participar de atributos divinos de Dios. Por ejemplo, una persona que permanece unida orando, le es revelada cosas que no le son reveladas a aquel que no permanece orando. ¿Cierto que sí o no? Una persona que permanece unido a Dios a través de la palabra, de conocer la palabra de Dios, le llega un conocimiento superior y diferente a aquella persona que nunca lee la Biblia o que solamente lee el Salmo 91 cuando le jalan el pie en la noche, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cada vez que yo permanezco unido a Dios, comienzo a participar de cosas que son exclusivamente de Dios. Tengo un amigo que pasa orando. Él, de hecho, le gana un buen, me gana. Y ese hombre es un escáner cada vez que te ve. De hecho, a veces no dan ni ganas de hablar con él porque te saca todos los trapitos al aire. Porque él pasa orando tanto que ha creado, o Dios le revela cosas a él de las personas. Obviamente no para exhibirlas ni para humillarlas, sino para ayudarles. Dice: tú estás orando por esto, ¿verdad? Bueno, ven, vamos a orar. Comenzamos a participar de cosas divinas gracias a que estamos unidos con Dios. Y yo quiero que al final de esto usted se motive a estar más unido con Dios. ¿A quién no le interesaría estar unido con Dios sabiendo que esto le va a hacer partícipe de cosas divinas? Que usted va a hacer una pregunta a Dios y Dios se la va a responder. Señor, ¿invierto en esto o en esto otro? Y Dios te dice: en esto otro. Wow. Comenzamos a participar de cosas que antes no eran posibles gracias a que estamos unidos a Dios. Otra cosa otro propósito de Dios para nosotros a través de la unidad es que demos testimonio del cielo en la tierra. Jesús decía en Juan 17:21: para que el mundo crea que tú me enviaste. Espérate, ¿han pensado eso? Jesús multiplicó panes, sanó suegras. ¿Qué más hizo? Limpió leprosos, murió en la cruz, resucitó. Y resulta que el mundo no le va a creer a eso. Si no le va a creer es porque nosotros estemos unidos ¿con quién? Con Dios. ¿Se ha puesto a pensar eso? La credibilidad del nombre, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero Jesús está diciendo: la credibilidad de mi nombre ante el mundo va a ser porque ustedes estén unidos a mí. Y yo creo que sí es así. Una persona que no está unida con Dios no va a dar un buen testimonio y por ende va a dañar la credibilidad del nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? ¿Para qué más Dios quiere que nosotros estemos unidos a Él? Para llevar fruto. Dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Si hoy tú salieras de aquí llevando fruto, ¿qué fruto darías? ¿Papaya? ¿Guayaba? Frutos del Espíritu, ¿verdad? Dios quiere que nosotros demos fruto. Pero ¿sabes algo? Jesús no solamente se estaba refiriendo a frutos espirituales, estaba diciendo: quiero que sean fructíferos en todas las áreas de su vida. Entonces hay un propósito, y es que todo lo que hagamos va a fructificar cuando estemos unidos con Dios. Y por último,
para realizar nuestra labor con éxito. Todo lo que nosotros hagamos va a tener éxito si permanecemos unidos a Dios. Jesús dijo: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te ha pasado que has invertido, has arreglado, has limpiado, has hecho de todo y al final de cuentas no salió como tú querías? Y todo fue un fracaso. Pero sabes, cuando estamos unidos a Dios, dice, para que todo lo que hagas tengan éxito, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, para que la obra que hagas no sea en vano, sino que tenga un fruto y una permanencia. Nosotros por ello tenemos que permanecer unidos a Dios. ¿Cuántos están unidos a Dios? Hay muchas personas que piensan porque en el momento las cosas les salen bien, están unidos a Dios. Pero cuando dejaste de orar, cuando dejaste de buscar la palabra, cuando dejaste de congregarte, cuando dejaste de conectarte, sea el contexto ahora, cuando dejaste de proseguir en buscar a Dios, te comenzaste a desconectar, aunque en el momento no te veas como alguien que está desconectado o desunido. Iba a traer algo para dar un ejemplo. Esto no se debe de hacer y voy a pedirle permiso a Adri, que lo hizo con tanto amor. Pero mire, no se debe hacer, ok, porque siento que están bonitas las plantas y todo, ¿verdad? Muchas gracias a Adri, que le echó todos los kilos a esto, y con Fer. Siento que la casa de Dios está cada día más bonita, ¿verdad? Y se va a seguir poniendo más bonita gracias a la unidad. Aprovecho para decir, ayer parecíamos hormiguitas aquí un buen. Y todo a su tiempo, a su hora. Entonces le doy gracias a Dios. Pero volviendo al tema, ¿esta hoja está muerta? ¿Se ve como muerta? No. Pero ya empezó a morir, ¿verdad? Aunque no está muerta, apenas yo la desprendí de donde recibía la savia, comenzó a morir. Quizás algunos no me alcanzan a ver allá. Pero sabes, iba a traer una rama grande. Pero mire, le quiero decir una cosa, muchos cristianos estamos así. Como no parecemos muertos, creemos que todavía tenemos vida. Sin embargo, cuando dejaste de estar conectado a Jesucristo, buscándole, orando, alabando, congregando, prosiguiéndote, animando, comenzaste a morir a partir de ese momento. Aunque en ese instante no parecieras que estás muerto. Hay una iglesia Apocalipsis a la que Jesús le dice: tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto. ¿Sabes que los zombies existen? Y son los cristianos que están apartados del Señor. Los que se desconectaron de Dios son zombies, porque están vivos, pero están muertos. Así que nosotros, iglesia, tenemos que permanecer unidos a Dios. Esa es la unidad vertical, siempre. Pero hay una unidad horizontal, y es la unidad con los hermanos. Mira lo que está a su alrededor. Todos nos parecemos, ¿verdad? Ahora sí todos nos parecemos con el cubreboca. Pero hay esa unidad, y Dios nos está pidiendo que la practiquemos con lo que está a nuestro alrededor, con esa persona que está sentada ahora mismo allí al lado tuyo. Dios quiere que estés unido a esa persona. Es el deseo de Dios. Lucas 11:17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué le pasa? Cae. Voy a leerlo otra vez. Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, una casa dividida contra sí misma cae. Una casa dividida contra sí misma. Entonces nos enseña algo, que estar bajo el mismo techo no significa estar unidos. Yo he conocido gente que son los peores enemigos y viven en la misma casa y comparten la misma cama y tienen hijos y todo, ¿verdad? Entonces Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que permanecer unidos. ¿Sabes por qué? Porque por más fuerte que sea un reino, por más poderoso, por mayor número de ejército o de hombres, de soldados que pueda tener en las filas de su ejército, por mayor riqueza, si estás en división, en discordia, ¿qué pasa? Eres asolado. Toda casa que está dividida no avanza, no prospera, no prosigue. Dios quiere que las casas, que en nuestros hogares estemos en unidad.
en unidad, ¿verdad? Aunque a veces no queremos estar en unidad, pero es lo que Dios nos está diciendo. Ahora, ¿sabe por qué lo está diciendo? Por el bien de nosotros. Ese es un remedio que a algunos les sabe amargo, pero que te va a hacer bien. Es como a los niños darle legumbres y lechugas y aguacate. Tiago me está viendo, ¿verdad? No queremos eso, pero eso te lo comes porque te va a hacer bien, papito. Entonces Jesús está diciendo, tú quieres bendición para tu casa, y tú quieres que todo lo que llegue sea bien, y tú quieres que tus hijos sean ejemplo, y tú quieres esto y te quieres esto. Perfecto, permanece en unidad en tu casa. ¿Y cómo logramos la unidad en nuestra casa? Ahora nadie sabe, ¿verdad? Pero ¿cómo lo comenzamos a hacer? Perdonando, ¿verdad? Hablando, creando estrategias que nos lleven a permanecer en esa unidad, siendo intencionales, perdiendo batallas, logramos la unidad. ¿Sabía eso también? ¿Sabía? Cuando los esposos están así, ¿verdad? Que comienza la división y la guerra con el uno con el otro, y yo quiero ganar, y yo te pido, ok, te pido perdón, pero tú fuiste la que me hiciste enojar, y tú no sé qué. Y ¿sabes? Dios dice, cuando pierdas esa batalla, vas a ganar la victoria, porque Dios quiere que cada hogar permanezca en unidad. Y hay que ser intencionales para esto. Hay veces que nos molestan algunas cosas, pero algo que podemos practicar es, por ejemplo, diciendo perdón, y me muerdo la lengua y no justifico, ni me justifico. Lo otro es, todos nos vamos a esperar para comer. Es que mamá, me muero. Te mueres de hambre, y unidos vamos y te enterramos, pero aquí vamos todos a comer juntos. ¿Por qué? Porque vamos a practicar la unidad, y todos vamos a estar aquí juntos. Aquí yo como en el televisor, se apaga ese televisor, aquí todos en la mesa, y vamos a orar juntos y vamos a hacer esto. Celulares en la mesa, no, 0 celulares. ¿Sabes? La tecnología es algo que podemos utilizar para la unidad. Ahora en este tiempo estamos unidos. El río de su presencia ahora mismo creció, se ensanchó. ¿Por qué? Porque está en Corregidora, en La Negreta, en el Marqués. Hay gente que nos está viendo en Jurica. Nos extendimos gracias a la tecnología y podemos permanecer unidos. Cumplió Tiago, cumplió Eni, cumplió Celeste. Ahora yo estoy esperando que mi cumpleaños no caiga con pandemia. Pero ¿sabes? Esa es mi oración más fuerte todos los días, porque a mí sí me gusta la fiesta. Entonces, ¿sabe? Hemos utilizado las redes sociales, hemos utilizado el Zoom y todo esto para celebrar cumpleaños con la familia. Déjeme decirle que teníamos 6 años que no celebramos un cumpleaños juntos, y gracias a esto podemos conectarnos toda la familia. De hecho, en el de Tiago estuvo la iglesia y le cantamos cumpleaños. Entonces, podemos utilizar esto para unir, no para dividir. ¿Por qué? Porque si no hay unidad, ese reino, esa casa, ese negocio, esa empresa, esa visión cae. En la iglesia es importante la unidad. 1 Corintios 12, del 12 al 27 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cuántos son pie aquí? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, mire esta orejita que tengo yo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Escuche esto. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba honor, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Sabía que si yo le digo a una persona al azar, de los que están aquí o de los que están allá, venga y cante, probablemente lo puede hacer muy bien o probablemente lo puede hacer muy mal. Si lo hace bien, ¿qué va a decir? Es que... Pero si lo hace mal, ¿qué va a decir? No, perdón, ¿verdad? Es que no es mi talento, a mí mejor póngame a predicar o póngame a hacer otra labor. Cada quien, si en este lugar buscamos cuáles son las cualidades, las actitudes, los talentos que tenemos diferentes. Si yo ayer me hubiese puesto a sembrar estas plantas, créanme que se hubiesen muerto hoy. No iban a amanecer bien, pero hay gente que tiene el talento para hacerlo. Si yo me pongo a tocar el bajo y no lo hace Emma, no, pues usted sale corriendo de este lugar y no por el COVID, sino por el mal sonido, ¿verdad? Cada quien tenemos una forma. La palabra nos dice que aquellos que no son honrosos los cubrimos, ¿cierto? Esa panzota es deshonrosa. ¿Qué le hacemos? Buscamos una camisa de marca y nos las ponemos y usamos holgado y nos ponemos, ¿verdad?, colores oscuros para no vernos. Así pasa en la iglesia. No podemos nosotros, iglesia, pretender de que todas las personas actúen de la misma forma y hagan las cosas igual como yo las hago, porque puedan que las hagan de un nivel inferior o superior al que tú las haces. Pero en eso consiste la unidad, en que nosotros nos veamos como un cuerpo aunque somos diferentes, porque Cristo nos ve a nosotros como un cuerpo. Entonces, esta iglesia hace parte del cuerpo de Cristo a nivel global. Si nosotros pensamos que el río de su presencia es el cuerpo de Cristo, no, déjeme decirle, se quedó enano Cristo, ¿verdad? No, es grande Él. ¿Por qué? Porque está en todo el mundo. Por eso no podemos hablar ni lanzar indirectas ni estar de enemistad con gente de otra iglesia, aunque piense de una forma diferente, aunque predique de una forma diferente, se vista, alabe y hagan cosas muy diferentes, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que honrarle. Amén. Aquí en la iglesia nosotros también tenemos que hacerlo. Déjeme decirle algo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén, usted ahí en la cámara, a ver, dígame amén. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pues déjeme decirle algo que pasa en la realidad y es un trastorno que se llama apotemnofilia. ¿Cómo se llama? Apotemnofilia. ¿Cuántos lo habían escuchado? No saben ni cómo se come eso, ¿verdad? Con tortilla, porque todo se come con tortilla. Pero mire, no es cierto. Es un trastorno de identidad de la integridad corporal. Por sus siglas en inglés es BIID, si lo quiere buscar después. Le voy a decir en qué consiste. Es una enfermedad psiquiátrica que provoca que el individuo afectado o provoca en el individuo afectado un irresistible deseo de amputarse una o más extremidades sanas de su cuerpo. ¿Sabía que hay ese trastorno? Y eso pasa en una persona, imagínense. La persona nace y dice, es que esta mano no es mía, esta mano no es mía y no me gusta, no la quiero tener, y hace todo lo posible por amputársela. Hay una señora que se llama Chloe Jennings en Estados Unidos, por su nombre es muy fácil saber, ¿verdad? Que no es latina. Usted la ve, la puede buscar en Google. Es una persona sana, de buena apariencia, se ve muy fuerte, pero ella desde chica no quiere sus piernas, de rodilla para abajo no las quiere, no quiere tener. Y se ha metido a practicar deportes extremos para lesionarse y partírselas, y ha ido a hospitales diciendo quiero que me las amputen y no se las cortan. ¿Por qué? Porque están buenas. Entonces, a causa de esto, ella no quiere, y entonces se sentó en una silla de ruedas y se amarró las piernas y vive en una silla de ruedas teniendo la facultad de poder caminar, porque ella padece este trastorno en su cabeza. Otro nombre, David Openshaw, es un australiano. Este hombre nació y dijo, no quiero mi pierna derecha, no la quiero, quiero que me la corten, prefiero una prótesis a tener una pierna derecha.
¿Y sabes qué hizo él? Como médicamente, o más bien la salud no te la va a cortar, porque dice, es un trastorno. Este hombre, no estoy dando ideas, espero que no haya algún hipocondríaco por aquí que me vaya a salir después con este trastorno, ¿verdad? Pero ¿sabes qué hizo? Metió su pie en una cubeta con mucho hielo por un tiempo hasta que la pierna se le dañó. Tuvo que ir al médico y tuvieron que amputarle la pierna. ¿Sabes? Pues suena hasta un poco ridículo, ¿verdad? Pero es un trastorno real. Así de trastornado se vería una iglesia que habla mal de sus hermanos. Está fuerte, ¿verdad? Pero así de trastornado te ves cuando tú criticas al hermano que barre, al que toca, al que canta, o al de la otra iglesia, el que usa la falda, el que predica, el que está arriba, el que está abajo, que no. Así de trastornado podemos vernos nosotros. Así que el llamado que Dios nos hace a nosotros es permanecer en la unidad, soportando los unos a los otros, ¿verdad? Porque es el vínculo de la unidad lo que Dios quiere crear en nosotros. Y en el río de su presencia tenemos que ser uno, con Dios y con los hermanos. En tu casa, ¿cómo tienes que ser? Uno, con ese marido, con ese hijo, con esa prima, con esa suegra, con esa vecina. Dios nos llama a permanecer en la unidad, porque con ello vamos a dar testimonio de Jesucristo. Quiero decirle algo, con esto cierro, porque la reunión tiene que terminar muy pronto también. La unidad vertical y la unidad horizontal nos reflejan a la cruz, nos reflejan al Jesús de la cruz, uniendo a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Porque dice la palabra que Jesús es el único camino al Padre, es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué hizo Jesús para establecer la unidad de Dios con los hombres? Morir en una cruz. Y el llamado que yo estoy haciendo hoy, hermanos, es que también tomes tu cruz para que seas unido en tu casa. Creo que hay mamás que tienen ya que guardar silencio y dejar a su hijo para ganarse su corazón. Creo que hay esposos que tienen que comenzar a pedir perdón a sus esposas, tomando esa cruz para unirse. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Se negó a sí mismo hasta la muerte. Tomó la forma de siervo, fue a la tumba, resucitó y ahora Dios lo exaltó. Toda esta obra para que nosotros pudiéramos decir Abba Padre, para que nosotros pudiéramos hablar con Dios y para que nosotros pudiéramos estar unidos los unos con los otros. Así que si usted viene al río de su presencia, usted tiene que tomar su cruz. Y tenemos que crucificar nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque por ahí comienza la unidad. Es que yo pienso diferente. Y como yo pienso diferente, se hace, no. ¿Por qué no crucificamos los pensamientos y ahora permanecemos en la unidad? Lo otro que tenemos que crucificar es la lengua. Uy, eso no nos gusta, ¿verdad? Pero muchos tenemos que crucificar eso para permanecer unidos los unos con los otros. Y comenzar a decir, perdón, me equivoqué, vamos a restituir. Vamos a hacer otra vez. Póngase de pie, por favor. Y si usted está en su casa, por favor, también se puede poner de pie. Pero el Señor se glorifica donde hay unidad. Y si tú estás diciendo que quieres tener una relación con Dios, más vale que permanezcas unido y que busques la unidad en todas las áreas de tu vida. Pelea por la unidad. Lucha por la unidad. Tú estás reprendiendo al diablo que se vaya de tu casa, pero nosotros estamos destruyendo nuestra casa. Y dice el diablo, no, que yo nunca pensé entrar en tu casa si tú mismo la estás echando a perder, ¿verdad? Ya no reprendamos entonces al diablo si nosotros somos los que estamos dañando dentro. Estamos rompiendo el corazón, estamos destruyendo en vez de construir. Dios quiere glorificarse, Dios quiere sanar, Dios quiere prosperar. Vimos el propósito de la unidad y todo el propósito de la unidad tiene algo en común, es bendición para nosotros. Trabajemos en la unidad. En este tiempo de COVID debemos permanecer unidos. Nos lavamos las manos cuántas veces al día, pero sabes, no te puedes lavar las manos y zafarte de tu hermano o zafarte de la sangre de Cristo.
No caigamos en ese error. Estamos distanciados socialmente, pero no quiere decir que no podemos abrazar a un hermano. Yo no voy a pedir aquí en la iglesia que lo hagan para que luego no digan que la iglesia no está promoviendo, pero tú puedes abrazar a la gente. Tú puedes darle la mano a la gente. Obviamente estoy hablando con todas las medidas de seguridad para que no sea un abrazo rechazado, ni una mano extendida rechazada. Pero Dios nos está llamando a la unidad. Que este mundo no nos vuelva más fríos. No caigamos en esa trampa. No caigamos en esa trampa del distanciamiento. Tenemos cubrebocas, pero todavía puede salir palabras de aliento de ellas. Y podemos levantar al hermano. Y podemos ayudarle. Y podemos hacer la obra. ¿Y sabe por dónde tenemos que empezar a trabajar esto? En la casa.